Nuestra práctica se llama Metrología y Medición. El objetivo de esta práctica es conocer el funcionamiento de diversos aparatos de medición que se usan en la industria, como son el vernier analógico, el digital, micrómetro, la regla graduada y los compases. Y lo que vamos a hacer en esta práctica es medir dos valeros, uno grande y uno chico, para determinar el diámetro exterior, interior y el ancho, y al final poder escoger cuál fue el mejor aparato de medición que nos puede llegar a servir en futuras prácticas. El procedimiento fue el siguiente. Cada uno de los integrantes del equipo escogió alguno de los materiales de medición. Una vez que teníamos definido quién iba a medir con qué, comenzamos a hacer las mediciones. Del valero, primero diámetro exterior, luego diámetro interior y después ancho. Cada una de las mediciones se hizo 3 veces para sacar un promedio de las medidas y reducir así el error. La regla graduada es el instrumento más sencillo de usar porque solo se coloca sobre el valero y ya se mide el área que se necesita medir. Y el problema es que no da tantos decimales, entonces pues el valor puede haber errores porque el operador va a ser el que decide cuál fue la medida según desde donde ve, y aquí es muy común que hayan errores de paralaje. Otro instrumento que utilizamos para hacer las mediciones de los valeros fueron los compases, el compás y el compás de puntas. El compás interior no lo pudimos utilizar porque no cabía en el centro de los valeros. Para medir con el vernier lo que se necesita es abrir el vernier, introducir la pieza y cerrar el vernier hasta que tope, sin que se presione demasiado el área que se va a medir, pero que no quede un espacio flojo. Ahora es cuando se ve en la regla de arriba cuál es el valor que va a tener en milímetros el área deseada. Las diferencias entre el vernier analógico y el digital son que en el analógico el instrumento tiene grabada la escala de vernier y el operador la interpreta como queda en el instrumento. En el digital, el operador simplemente lee la distancia que calcula la máquina al medir el objeto, por lo cual obtiene un dato más cercano al real. Para la medición de los valeros utilizando el micrómetro, en realidad lo único que se puede medir es el ancho de cada uno de los valeros, ya que el instrumento no está diseñado para abrirse tanto como lo es el radio exterior y tampoco cabe como dentro del valero para medir el radio interior, por lo que solamente se puede hacer la medición del ancho. Entonces se mide abriendo lo suficiente el micrómetro como para que quepa el ancho del valero y se va cerrando poco a poco hasta que llegue a topar, pero sin forzar el instrumento. Una vez que topa, se leen las líneas donde viene indicado cuántos milésimas de pulgadas mide el ancho de los valeros. En esta tabla, a diferencia de la tabla pasada, se puede observar también el porcentaje de error de acuerdo a cada instrumento, dependiendo si era el valero grande o el valero chico. El instrumento que tuvo un mayor porcentaje de error fue el compás, con un 13 y un 15% para el valero grande y el valero chico respectivamente. Los otros 4 instrumentos tuvieron porcentajes de error bastante pequeños, a diferencia del compás, y el que menor porcentaje tuvo fue el vernier analógico, con un 0% y un 1.59%, y el vernier. Entre los 5 instrumentos las medidas no fueron iguales. Lograr una medida exactamente igual en todas las piezas es imposible. Todo proceso, por sencillo que éste sea, tendrá variaciones inevitables. Por eso el instrumento que se utilice o la manera en la que se haga es muy importante a la hora de tomar medidas. En la práctica, las mediciones no fueron iguales, ya que hay muchos factores que afectan la medición, como el equipo que se utiliza, la escala que éste tiene, la percepción del operador, la capacitación del operador, las condiciones en las que se toma la muestra, entre otras. El vernier digital causó más variación que los otros instrumentos, ya que éste tenía una precisión mayor. En este caso, se notaban los errores de medición por parte del operador.
la manera y el ángulo como era medida la pieza, y esto se reflejaba en el vernier. En cambio, con los otros instrumentos de medición, el operador redondeaba con la vista o interpretaba de manera personal los resultados. De los vistos en la práctica, los instrumentos que utilizaríamos en próximos proyectos para medir serían el vernier digital y el micrómetro, ya que son los más exactos. Mi conclusión personal es que la práctica fue muy efectiva, ya que nos permitió a todos trabajar con los diferentes instrumentos de medición. En mi caso, utilicé la regla graduada y el vernier digital, por lo que pude apreciar una gran diferencia de la precisión de medición entre estos instrumentos. Todos trabajamos rápidamente y logramos terminar en poco tiempo, cumpliendo así los objetivos de la práctica. En esta práctica de laboratorio aprendí a usar diferentes instrumentos de medición y con esto me puedo dar cuenta que unos son más exactos que otros. Así, en un futuro poder aplicar una medición más exacta con un instrumento más exacto. ¿Y por qué unos no son tan exactos? Porque no siempre podemos tener la misma medición, ya que no siempre medimos en el mismo punto. Podemos observar que mientras más pequeño era el sujeto a medir, fue mayor el porcentaje de error. Esto se puede deber tanto a un error humano como a un error en el micrómetro o incluso de lectura. Al ir apretando cada vez más y más el micrómetro, ya que el valero estaba hecho de goma en el centro, puede ser que hayamos presionado un poco más la goma, lo que causó la gran diferencia el gran porcentaje de error, por ejemplo, en el valero chico. Lo que aprendí en esta práctica de metrología y medición fue el aprender a utilizar correctamente los instrumentos más comunes. Y, por ejemplo, yo nunca había usado un micrómetro para hacer mediciones, entonces en esta práctica pude aprender a usar ese instrumento y reafirmar lo que ya sabía de los otros instrumentos.